Hola, hola a todos, muy buenas noches. Estamos aquí, el doctor Carlos y su servidor, listos para iniciar otro diálogo sobre filosofía de la ciencia con ustedes. Y para eso les pedimos, pues, que además de escucharnos, comenten, por favor, en la medida de lo posible, que nos transmitan sus inquietudes, sus preguntas, sus afirmaciones, lo que sea, que siempre pues son bien recibidas como material de reflexión aquí. Esto no es un diálogo. Por ahí hace poco alguien, Carlos, en el primer video que tenemos en YouTube, por cierto, también véanlos, ahí se va subiendo este material. Alguien nos puso que esto no era una conversación, sino dos hombres midiendo quién la tiene más grande. Y pues también ponían que yo ni atención estaba poniendo cuando no me tocaba hablar, ¿no? Entonces ahora voy a estar así con los ojos aquí frente a la cámara para que asuman que estoy poniendo atención. Y pues no es un diálogo para ver quién la tiene más grande. Eh, Afortunadamente, Carlos y yo tenemos la oportunidad de platicar tras bambalinas antes y después de los videos y tenemos una muy buena relación. Y pues una admiración de mi parte, ¿no? O sea, y lo dije cuando respondí a ese comentario insulso, dije, él la tiene más grande que yo en filosofía de la ciencia, es uno de sus temas, por eso está aquí, él es el que presenta, yo solo modero, así que para nada, y esto no es en ese tenor de diálogo de a ver quién la tiene más grande, sino que los invitamos a que participen con nosotros, se nos unan, hagan preguntas, afirmaciones, lo que sea, porque de eso se trata esto. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué Y tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? bien, gracias. Pues nada, aquí ya listos para empezar y preguntarte de qué nos vas a platicar hoy. Bueno, ahora el día de hoy quisiera plantear este tema de el problema de la fundamentación, ¿no? Es decir, al momento en que la filosofía trata de abordar las cuestiones que tienen que ver con la ciencia, pues se nos presenta una cuestión problemática, que es la cuestión del fundamento, vamos a llamarlo así. ¿A qué me refiero con la cuestión del fundamento? Tradicionalmente, la filosofía ha tenido la pretensión de generar un pensamiento que permite integrar las diversas facetas de la vida humana. Digamos, la filosofía tradicionalmente puede definirse por la ambición de totalizar a través de un sistema conceptual los distintos elementos o las facetas propias de nuestra existencia, con el fin de darle una dirección, con el fin de darle un sentido, con el fin de darle un orden. Ahora bien, podemos, al estudiar la historia de la filosofía, darnos cuenta de que, digamos, desde Platón, por ejemplo, siempre se está pensando en el problema de la relación entre la verdad y la justicia, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, tratar de pensar un tipo de filosofía que permita fundamentar, ¿no?, esa relación entre verdad y justicia para que los hombres podamos desarrollarla de manera sistemática, ¿no?, en, por ejemplo, un proyecto político. La religión en la Edad Media, ¿no?, también trató de hacer eso, ¿no? De alguna manera trató de darle sentido a la vida de los hombres, trató de darle una dirección, trató de fundamentar nuestro acceso al conocimiento en una fe, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, con la modernidad pasó algo interesante, ¿no? Se desarrolló otro tipo de conocimiento, ¿no? Se desarrolló una cientificidad que puso en duda la concepción tradicional del mundo, ¿no? Y la manera en que los hombres trataban de darle sentido a su existencia. Con ello, pues claro, lo que logramos fue un acceso a la realidad y una concepción de verdad, vamos a decir, mucho más precisa, mucho más poderosa, que además encontró múltiples aplicaciones prácticas, particularmente técnicas. Pero claro, ¿cuál fue el problema?
que ya no quedaba claro que todavía la ciencia pudiera fundamentarse filosóficamente. Es decir, ya no quedó claro que la ciencia de alguna manera necesitara de la guía de la filosofía para encontrar su sentido. Todo lo contrario, más bien, la ciencia empezó a funcionar de manera autónoma. ¿Bajo qué? Bajo sus propias lógicas, ¿no? Que ella misma podía pensar, es decir, no necesitaba de la filosofía para poder pensar sus propios métodos y procedimientos. Y por supuesto, también se planteó el problema de que, pues, parecía que simple y sencillamente la ciencia podía desarrollarse bajo su propia lógica independientemente de qué, independientemente del resto de las actividades humanas, independientemente de las concepciones morales, religiosas o políticas de los hombres. Ciertamente, la filosofía moderna intentó resistir a esto, ciertamente intentó pensar cuál era el lugar de la ciencia en el nuevo proyecto ético y político de la modernidad, en esta nueva visión del hombre propia de la modernidad, que lo concebía como un individuo libre, ¿no? Y autónomo. Bueno, se trató de integrar a la ciencia dentro de ese proyecto, ¿no? Dentro del proyecto de lograr sociedades más libres, más tolerantes, más plurales, democráticas, etcétera, etcétera. Pero claro, por ejemplo, la sesión pasada, ¿qué es lo que estuvimos comentando? La sesión pasada estuvimos comentando que esa racionalidad llegó a su límite, ¿no? Es decir, que lo que se empezó a cuestionar era precisamente que realmente se pudiera establecer una relación bien fundamentada entre el desarrollo científico y, por ejemplo, el desarrollo social o el desarrollo humano en general. Y en ese sentido es lo que me interesa discutir en esta clase. Dada esa situación, es decir, dado el desarrollo de la racionalidad moderna que ha entrado en una crisis y dado el desarrollo de la cientificidad como una parte fundamental de esa racionalidad, ¿qué tanto, aún con la conciencia de los límites de la ciencia y los problemas de integración con el resto de las actividades humanas, qué tanto realmente todavía podemos plantearnos la posibilidad de un fundamento filosófico para las ciencias? ¿O qué tanto más bien debemos de asumir que las ciencias funcionan bajo su propia lógica y que no pueden ser fundamentadas filosóficamente? Ahora bien, simplemente para complementar esta idea, ¿a qué me refiero exactamente entonces con un fundamento filosófico? La filosofía, cuando trata de fundamentar, no establece meras explicaciones de aquello que trata de fundamentar. ¿A qué me refiero con esto entonces? Por ejemplo, imaginemos que un conjunto de obreros se van a huelga. Ahora bien, ellos pueden argumentar que se van a huelga porque tienen cierta concepción de lo que deben de hacer. Es decir, ya tienen cierta filosofía, tienen ciertas convicciones, tienen ciertos principios, en función de los cuales están realizando ese acto. Es decir, están realizando un acto y tienen toda una base, todo un fundamento en relación al cual están pensando esas actividades. Es decir, esta relación entre el fundamento y su actividad no es una relación de causa y efecto, por ejemplo, ¿no? No es que el fundamento explique el por qué se van a huelga. ¿Ok? El fundamento entonces funciona como ¿qué? Funciona como una especie de base conceptual que le da sentido a la actividad. Pero no es su explicación. ¿Ok? Vean, parece que, por ejemplo, la ciencia no puede ser pensada de esa manera. ¿Ok? Es decir, la ciencia ya funciona como un tipo de actividad que parece no requerir fundamentación en absoluto. Y ahora bien, esto es interesante también en qué sentido. Si hay para mí dos palabras o dos términos a través de los cuales podemos hablar o podemos referir a la ciencia moderna es invención y descubrimiento.
Es decir, si algo ha logrado la ciencia moderna es descubrir nuevas realidades o inventar también, inventar nuevos términos, ¿no? Inventar nuevas formas de concebir cómo podemos pensar la realidad de manera más precisa. Y otra vez, pareciera que estas actividades fundamentales de la ciencia que tienen que ver con descubrir e inventar no requieren realmente una fundamentación filosófica. Por otro lado, después, ¿qué es lo que suele hacer la filosofía ante esta manera en que funciona la ciencia? Simplemente trata de asumir las consecuencias de los descubrimientos y las invenciones científicas, o en todo caso, deducir qué consecuencias puede tener esto en la vida humana. Pero vean, es como si la filosofía siempre viniera retrasada en relación a la ciencia. Es decir, es como si la filosofía ya no pudiera establecer una base a partir de la cual establecer en qué sentido la ciencia es legítima, auténtica o un fenómeno humano que debemos de fomentar o no. Y vean, esto se vuelve problemático. ¿Por qué? Porque entonces es como si el hombre ya no pudiera establecer una base filosófica para su vida en relación a la ciencia, y más bien solo estuviera reaccionando a lo que la ciencia va estableciendo, va creando, va posibilitando. ¿Ok? Y a ver, y finalmente, vean, vamos a tratar de plantear esto en términos kantianos. La filosofía práctica de Kant, voy a tratar de reducirla a una frase, ¿no? A un lema muy simple. Al debes porque puedes. Es decir, ¿qué es lo que nos dice Kant acerca de la fundamentación de la moral? Es decir, de la razón práctica o de aquello que el hombre debe de hacer si quiere funcionar dentro de los límites de la moralidad. Debe de fundamentar su acción en el deber y no en el poder. Por eso su lema es debes porque puedes, ¿no? Ahora bien, vean, ¿cuál es el problema cuando nos enfrentamos a la ciencia? Es decir, cuando enfrentamos esta pretensión de fundamentación de nuestra acción frente a los descubrimientos científicos. Que la ciencia abre posibilidades. Es decir, que la ciencia, sobre todo, se basa en el poder, ¿no? Es decir, y no tanto en el deber. Y entonces, claro, ¿qué es lo que sucede cuando de repente la ciencia nos muestra que podemos hacer muchas cosas? Claro, nosotros nos podemos cuestionar si debemos hacerla, pero ¿cuál es el problema? En tanto que existe la posibilidad, en tanto que la ciencia nos ha dado horizontes en los cuales podemos hacer cosas que antes no nos imaginábamos, ¿no es verdad que el deber se vuelve un fundamento demasiado débil para tratar de determinar hasta dónde debemos de llegar con la ciencia? Es decir, ¿no es verdad que la ciencia, al abrir múltiples posibilidades, simple y sencillamente está poniendo el horizonte de acción humano en un predicamento en el cual en algún momento va a tener que ceder a lo que posibilita la ciencia, simple y sencillamente porque podemos? Es decir, no, la ciencia no nos introduce más bien en una especie de inversión del imperativo kantiano, en lugar de que debamos, de que podamos porque debemos. La ciencia y su técnica o la técnica que es posible a partir de la ciencia no nos pone un horizonte más bien de debemos porque podemos. Sí me sigue, ¿no? Sí. Y aquí viene una primera pregunta de mi parte. ¿Crees, ahorita como estabas planteando esta relación de filosofía y ciencia, en donde la ciencia ha dejado hasta cierto punto atrás a la filosofía, donde la filosofía va rezagada en torno a qué tanto comprende a la ciencia o de la ciencia, y el rápido avance que ha tenido pues la ciencia y la técnica en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, y que pues a veces no nos da tiempo a los que nos dedicamos a la filosofía, a los filósofos o a los licenciados, doctores o maestros en filosofía, a reflexionar sobre estos impactos y estas situaciones y estos fenómenos,
Se me venía un poco a la mente la relación que tuvo en su momento en la Edad Media la filosofía con la teología. Es decir, parecía en aquel entonces que la filosofía, así como ahorita ponías el ejemplo de... adelante, Osvaldo, si quieres preguntar, adelante, por favor. En cuanto yo termine esto, mi pregunta, con todo gusto leo o leemos, Carlos y yo, la tuya. Ponías el ejemplo de estos obreros, de esta gente que puede explicar su movimiento de alguna manera o que quiere o pretende explicarlo de alguna manera. No que la explicación, que la teoretización genere el movimiento, sino que una vez ya en la práctica generan una explicación de... Digamos, generan como las máximas o los imperativos que le dan sentido a su acción. Así es. Entonces, pienso que en la Edad Media la gente, estamos en un periodo en donde, sobre todo en el occidente europeo, se practicaba pues la religión católica y la gente, los monjes, los profesores, los filósofos de aquel entonces, lo que hacían era tener una práctica religiosa, teológica. Y entonces lo que encontraban era que la filosofía podía dar ciertas razones de algunas de las creencias que ellos ya traían predeterminadas, ¿no? Aquí en vez del poder y del deber incluiríamos el creer, pero no es eso lo que está pasando en la actualidad, como nuevamente esta típica imagen o frase que a veces nos ponen de si la filosofía es sierva de la teología. No estaríamos hoy frente a una reelaboración de la filosofía, entre comillas, como sierva de la ciencia, al menos en este aspecto de queremos reflexionar sobre fenómenos que ya nos están sobrepasando en el marco de la acción técnica, científica, etcétera. A ver, sí, a ver, creo que nos enfrentamos a un reto. ¿En qué sentido? En el sentido de que, primero, la ciencia en absoluto parece requerir a la filosofía, ¿no? No es que los filósofos no sean capaces de entender lo que hace la ciencia. Más bien aquí la cuestión es, la ciencia simplemente no requiere en absoluto el pensamiento filosófico para desarrollarse. Es decir, la ciencia se desarrolla bajo sus propios términos y más bien después, ¿qué es lo que intenta hacer el filósofo? Ponerse al corriente de lo que hace la ciencia. Es en ese sentido en que va rezagada. Ahora bien, me parece interesante tu analogía, la analogía que estableces con la Edad Media, en el sentido de que los medievales consideraban que la filosofía era una especie de esclava de la teología. Es decir, una adecuada filosofía para un medieval debía seguir la orientación de la verdad revelada. Es como si, siguiendo la analogía, es como si la ciencia actualmente ocupara el lugar que en la Edad Media ocupaba la religión. Es decir, dado que hemos renunciado a la revelación como este medio de relación con la verdad y lo hemos sustituido por la ciencia, bueno, es como si ahora la ciencia fuera la que guiara todo el conjunto de deducciones que podemos hacer respecto a lo que, al modo en que hemos de guiar nuestra vida en las distintas facetas de nuestra existencia. Pero claro, eso nos enfrenta a múltiples dilemas. ¿Por qué? Porque puede realmente, o podemos realmente desde la ciencia, establecer principios, máximas, imperativos o fundamentos para nuestra acción en un sentido moral, en un sentido político y en un sentido existencial en general. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Y a ver, y es un hecho que en efecto la ciencia y las consecuencias de esos descubrimientos científicos, como son los desarrollos técnicos, parece ser que cada vez funcionan más por las mismas posibilidades que abren para la acción humana, como una especie de imperativo para la acción. Otra vez, parece que hay una inversión de la filosofía moral kantiana, ¿no? Ya no es solo podemos porque debemos, donde el deber limita al poder, ¿no? Sino más bien, como podemos, porque la ciencia lo ha posibilitado, entonces pareciera que nos enfrentamos a una especie de deber de seguir llevando adelante la empresa técnico-científica.
¿Más allá de qué? Más allá de las posibles consecuencias sobre el desarrollo de la vida humana e incluso de el entorno en el cual vivimos, ¿no? Considerando esto el planeta mismo. Y de hecho en ese sentido viene la pregunta de Osvaldo. Recuerdo que el doctor Leonardo Dajandra, a quien por cierto Antonio Panchi pues también conoce muy bien, habla de que la filosofía da valores, interpretaciones, la ciencia da hechos, y la espiritualidad da sentido, ¿no? Entonces nos pregunta Osvaldo Pérez, esta desconexión entre filosofía y ciencia, ¿qué tan peligrosa y comprometedora podría ser para un futuro? Es decir, para ese futuro cientificista que poco a poco se está construyendo. Y acaba de agregar, ese tema lo aborda bastante Russell en la perspectiva científica. No sé si el que él está preguntando o el que tú acabas de mencionar. Bueno, no sé exactamente, igual Osvaldo ahí nos podría orientar un poco, pero a ver, cuando Osvaldo habla de desconexión, a ver, a lo mejor no es que haya una desconexión, es decir, como decía, la filosofía trata de seguirle los pasos a la ciencia, pero claro, vean, aquí tenemos que detenernos a pensar, no deberíamos de tener una filosofía que ayude a orientar el modo en que nos hacemos cargo de la ciencia. A ver, puede ser que no, y puede ser que de hecho mi pregunta esté mal planteada, dada la naturaleza misma del desarrollo científico. ¿Por qué? Porque otra vez, la ciencia parece desarrollarse muy bien, sin ningún tipo de limitante filosófica. Es decir, parece ser sumamente productivo en términos técnicos y científicos, que no haya una especie de condicionamiento filosófico. Pero claro, esa es entonces la cuestión que planteo y que tiene que ver con la pregunta de Osvaldo. No estaremos, sin embargo, al asumir esa actitud, ¿no? De darle esa especie de autonomía y libertad al desarrollo científico y tecnológico, no estaremos de alguna manera comprometiendo nuestro futuro. ¿No crees, Carlos, que ese filtro, por llamarle así, esta condicionante que decías que de pronto, no quiero decir que la ciencia esté supeditada a la filosofía, pero sí que exista un diálogo entre estas dos disciplinas y otras que permitan cierta confrontación, ciertas limitantes a ciertos desarrollos científicos que podrían, como mencionas, poner en peligro nuestra existencia, la existencia del planeta, de la naturaleza, de otros seres vivientes. ¿No crees, por ejemplo, que lo que se ha dado en los últimos años, me voy a ir a lo que se denomina bioética, ¿no? Claro, claro, sí. De pronto estos comités bioéticos en donde hay un filósofo, hay un científico, hay un abogado, un jurista, hay un teólogo en algunos de ellos, hay un médico, y no sé, para ciertos temas como que hoy la ciencia nos va posibilitando más, como los de la eutanasia o la fecundación in vitro o la clonación, que son detalles que pues los que el hombre está desafiando, para bien o para mal, el funcionamiento natural, lo que eso quiera decir esto de natural, el funcionamiento natural de la naturaleza, perdón, estoy cometiendo un pleonasmo espantoso, el funcionamiento cotidiano, natural de la realidad, del mundo, de todo esto que nos rodea, ¿no? De estos espacios. Entonces, hay un primer paso en este diálogo que, claro, no ha impedido que la ciencia o grupos científicos puedan dejarlo de lado, pero algunas empresas, a eso voy, ya están como comenzando, algunas empresas farmacéuticas están comenzando a tratar de generar estos espacios de diálogo bioéticos, de comités bioéticos, justamente porque en algunos casos se están dando cuenta que si no existe este diálogo,
las consecuencias pueden ser bastante desagradables. Claro, pueden comprometer su identidad y su existencia misma, ¿no? Pero a ver, esto que dices es muy pertinente, ¿no? A ver, sin duda alguna, al darnos cuenta de ese riesgo y de ese peligro, pues, ¿qué es lo que se ha tratado de implementar? Justo lo que dices, ¿no? Los comités de bioética. Es decir, no es casualidad que de unos años para acá, ¿no? Se haya puesto como de moda no solo la ética, sino particularmente la bioética, ¿no? Esta idea de, pues tenemos que tener un filósofo ahí metido, ¿no? Por todos lados. Que en los hospitales, que en las empresas, ¿no? Que en el comité de decisiones de no sé dónde, etcétera. Ahora bien, parece que hay ahí una conciencia acerca del riesgo y parece que tratan de insertar ahí la filosofía casi por temor, simplemente. Pero entonces, no es este intento de hacer valer la reflexión bioética frente al desarrollo científico una especie de casi síntoma desesperado de una especie de dinámica que en el fondo se nos ha salido de las manos y ha rebasado a la filosofía. A ver, digamos, como dices, ¿no? Puede hacer que hay alguna empresa donde las convicciones morales e incluso políticas de los ejecutivos y dueños y de los que toman las decisiones ahí haya establecido. Tenemos que determinar una serie de criterios éticos estrictos, ¿no? Para que esto no se nos salga de las manos. Pero claro, por otro lado, si algo nos ha dado la ciencia es posibilidades, ¿no? Posibilidades que además son públicas y están circulando, no solo por unas cuantas empresas en ciertos países, sino alrededor del mundo. Entonces, es cierto, unas cuantas empresas pueden implementar sus comités de bioética, pero no es verdad que ya a nivel global es solo cuestión de tiempo para que en algún país, digamos en China, ¿no? En Rusia, etcétera, etcétera, que tengan la capacidad de desarrollo técnico y científico, lleven a cabo aquello que en otros países con comités de bioética no se atreven a hacer. Sí se ve el problema, ¿no? Y entonces, claro, ante la presión de esos desarrollos que puede realizar cualquier otro país que no le interesen esos comités de bioética, ¿no es verdad que en algún momento estos otros lugares, empresas, países, etcétera, etcétera, van a tener que seguir el mismo rumbo? Porque si no se van a quedar atrás en esta especie de carrera por el desarrollo. ¿Tú crees que a final de cuentas esto pueda llevar a una... Bueno, por supuesto que puede llevar, pero al menos tú suscribirías una cierta interpretación pesimista, hablando de esta corriente que ya sabes que a la que yo me adscribo en gran medida, una interpretación pesimista trágica, ¿no? Del destino, por llamarle así, del lado del hombre, haciendo esta analogía con la tragedia en donde los hombres ya saben pues que los dioses ya eligieron, Aquiles sabe que va a morir en batalla y aún así va, y es como decir, bueno, sabemos hacia más o menos cuáles pueden ser las consecuencias de muchos de estos desarrollos científicos, tecnológicos, como las armas biológicas, como la energía atómica, etcétera, etcétera. Lo sabemos desde Hiroshima, desde Nagasaki, desde la Segunda Guerra Mundial. Y aún así, como dices, pues seguimos en la línea, ¿no? Desarrollando armamento cada vez más sofisticado, desarrollando armas de destrucción masiva, y parece que no hay esta, como comentas, o sea, a pesar de que haya comités bioéticos y uno que otro filósofo por aquí protestando, alzando la voz, o teólogo, sociólogo, lo que sea, parece que no hay vuelta atrás, como dice un poco Byung-Chul Han, ¿no? De qué sigue después del COVID, pues sociedades más vigiladas y eso. Y esto me lleva incluso como a estas teorías, ya sabes, de aquí son barrabasadas o no sabemos, pero al menos pues son pseudocientíficas, llamadas pseudocientíficas, estas teorías como de que antes existieron otras civilizaciones desarrolladas como la de la Atlántida y otras que pues finalmente llegaron a un desarrollo tecnológico y científico tan fuerte que ellos mismos terminaron por causar su destrucción y al final empezamos como de cero otra vez
los seres humanos, ¿no? O los que estaban atrasados, como que ahí pudieron reiniciarse, pero que ya habían llegado a muchas de las cosas que tenemos y bla, 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 ya sabes por dónde va esta cuestión. ¿Crees que esto finalmente sea esta especie de una visión trágica de la ciencia? A ver, yo diría que el término no sería trágico porque, digamos, ahorita que mencionaste, ¿no? El destino de los héroes antiguos, digamos, Aquiles, ¿no? O Edipo, o Antígono, Medea, o cualquiera, ¿no? De las tragedias, ¿no? Lo que me parece interesante es que no solo hablan de una especie de el fracaso de sus proyectos o de sus intenciones, ¿no? Sino que al mismo tiempo frente a ese fracaso hay como una afirmación de la dignidad del protagonista. Entonces, ¿qué es lo que podemos apreciar claramente en una tragedia? Cómo, a pesar del fracaso, los ideales, ¿no? Los principios, el carácter del protagonista, de alguna manera se muestra en toda su grandeza, ¿no? Y ante el fracaso, su figura todavía se vuelve más sublime. Creo que nuestro problema es que ya ni siquiera podemos ser trágicos. Es decir, frente a este desarrollo del cual estamos hablando, no hay una especie de afirmación del carácter y los valores humanos. ¿Por qué? Porque en el fondo el desarrollo técnico y científico es un triunfo humano, pero es un triunfo humano que ya no parece poder medirse en términos de cómo se medía antes la grandeza humana, que tenía que ver sobre todo con principios morales y logros políticos. A ver, por ejemplo, hay una referencia que me parece muy interesante, que es un ensayo de Hannah Arendt, que podríamos decir que ya es un clásico contemporáneo, que se llama La conquista del espacio y la estatura del hombre. Entonces Hannah Arendt se hace una pregunta muy simple. ¿La conquista del espacio realmente contribuye a aumentar la estatura del hombre? Es decir, la humanidad es tanto más grande, más sublime y más admirable por haber conquistado el espacio. Y vean, el punto de Hannah Arendt es que ya se ha perdido esa relación, ¿no? Es decir, no, las conquistas técnico-científicas parecen ya no estar contribuyendo a la grandeza humana. Y todo lo contrario, más bien pareciera muchas veces que los triunfos del hombre en el campo técnico-científico terminan por volver irrelevante la grandeza humana. Y entonces, claro, cuando nos regimos por ciertos criterios para los cuales simplemente las cuestiones bajo las que antes medíamos el valor humano no tienen ninguna importancia, pues ya ni siquiera podríamos llegar a tener una apreciación trágica de la vida, porque ya no habría heroísmo en absoluto. Bien, nada más, aquí nos dice José Freites. Saludos a todos, saludos José, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Osvaldo, por más que se converse sobre esos criterios bioéticos, siempre habrá tan solo una persona en el mundo que rebasará esos límites. Y cita, todo pensar científico moderno, como ya hemos tenido que advertir, es, en el fondo, pensamiento de poderío. El impulso fundamental humano a que recurre la ciencia es el amor del poder, o para expresarlo en otras palabras, el deseo de ser la causa de efectos tan grandes y numerosos como sea posible. A ver, a mí aquí me parece, y tú lo mencionabas hace rato cuando yo comenté lo de la Edad Media, hay el doctor José Antonio Pardo Lages, que fue profesor mío en la Universidad La Salle, un gran hegeliano y ahora metiéndose con muchos temas de filosofía de la economía, acaba de publicar un libro que se llama La economía es la continuación de lo sagrado. A final de cuentas, me parece, nos pone Osvaldo, de Bertrand Russell, ese aforismo bien bonito. Me parece que la ciencia, claro, existen las ciencias económicas, ¿no? Pero
La ciencia es la continuación de lo sagrado, como bien decías tú. Es decir, parece que transferimos esta relación con la verdad que antes estaba fundamentada y estaba garantizada hasta Descartes, incluso por Dios, ¿no? Con la cuestión del genio maligno, todavía parece que las res divinas nos garantiza la conexión entre la res cogitans y la res extensa. Ya después, finales del siglo XVII, siglo XVIII, por supuesto, y revolución industrial y todo esto, ilustración, parece que la ciencia se apoderó o la ciencia tomó el lugar natural de lo que era la religión en relación con la verdad y con lo sagrado. No olvidemos que religar es volver a unir. ¿Con qué? Con lo sagrado, con algún principio divino, llámale Dios, llámale Alá, llámale como le quieras llamar, el gran arquitecto del universo para los masones, no lo sé. Pero es como volvernos a unir con algo sagrado. Y la ciencia, sin querer queriendo, diría el Chavo del Ocho, también tomó ese papel de volvernos a unir con algo que nosotros considerábamos o una reelaboración del concepto de lo sagrado. Y aquí dice Osvaldo que tiene que ver con el poder, bueno, citando a Russell, ¿no? Es en el fondo pensamiento de poderío. Yo diría que es un pensamiento sacralizado que busca conectarnos. Entonces, a través del poder de la ciencia, más allá del puro placer o el fin del poder, a mí me podría parecer en cierta interpretación que el fin de la ciencia, del pensar científico moderno, no es pensamiento de poderío. Es decir, sí hay un medio, como la religión lo tenía, ahí está el poder, pero lo que busca es cubrir nuestra desnudez, cubrir este sentir de miseria, incluso en un sentido muy heideggeriano, sabernos arrojados ahí y tratar de superar ese abandono originario. Yo creo que no. Yo creo que es más bien justo como dice esa citra de Russell. A ver, ¿por qué? A ver, creo que lo que ya estás haciendo ahorita, o sea, que tu intento de tratar de darle sentido, ¿no? A lo que logra la ciencia, es más bien una especie de recubrimiento filosófico. Es decir, es lo que intenta hacer la filosofía ante lo que logra, lo que consigue la ciencia realmente. Pero yo estaría muy de acuerdo con esta cita que nos da Osvaldo. ¿Por qué? Porque la ciencia es poder real. Es decir, aquello que logra posibilita algo en términos reales. Es auténtico poder, podremos decir es poder en bruto. Digamos, ¿qué hay más poderoso que el horizonte que nos abre un acelerador de partículas? ¿Qué es más poderoso respecto a las posibilidades, ¿no?, de experimentación sobre el cuerpo humano que el descubrimiento del código genético, por ejemplo? Es decir, no hay poder mayor que puedas llegar a tener sobre la materia, sobre el cuerpo y sobre el universo mismo. Es decir, es un poder que va más allá de los límites de nuestras pretensiones políticas, sociales y morales, es decir, de cualquier noción de sentido que le podamos dar. A ver, en relación a ello, ¿qué es lo que yo diría? Claro que con el fin de tratar de entender esto, nosotros podemos tratar de relacionarlo con la noción de lo sagrado. Pero lo único que tendría que ver con una noción de lo sagrado es que es poder puro lo que logra la ciencia. Y en ese sentido, pues es la manifestación más fehaciente que tenemos actualmente de algo que podríamos considerar sagrado o enorme o que nos rebasa y que merece nuestro respeto, sin duda alguna. Pero entonces, claro, ahí el problema es, ¿cómo es que vamos a poder integrar eso en relación a un modo de existencia propiamente humano? Es decir, un modo de existencia que se dé dentro de los límites de lo moral, de lo político y de lo social. A ver, por ejemplo, entonces, en relación a lo que dice José Freites, él menciona que se desarrollan, supongo que cuando dice se desarrollan quiere decir la ciencia, ¿no?, y sus procesos, sobre la base de un interés organizacional.
y ya no corresponde al interés al beneficio del individuo, de la comunidad. A ver, yo iría un poco más allá. Yo diría, no, el problema interesante es que ya ni siquiera podemos fundamentar el desarrollo científico en una especie de interés organizacional. A ver, por eso creo que lo que muy bien decía Slyman respecto a los comités de bioética, ¿no? Que incluso las grandes corporaciones ya se están preocupando por esto y tratan de limitar el desarrollo técnico y científico con comités de bioética. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que estamos hablando de un poder que rebasa incluso sus límites, es decir, sus intereses, como estos grupos que son los encargados de financiar la investigación tecnológico y científica. Es decir, va más allá del mero interés de enriquecerse y de esta especie de pretensión de control político que podrían tener distintos agentes. No estamos hablando de un poder superior todavía. Oye, aquí, bueno, primero voy a tener que insistir con un argumento sobre mi postura, pero antes, aquí alguien, una mujer, una fémina cuyo nombre no puedo, Alexe, no puedo, pero te pregunta, ¿se puede decir que la ciencia como tal no tiene límites, pero su aplicación sí? Y estos son impuestos por las comisiones de ética. Y luego, híjole, mira nada más, aquí el maestrazo Diego Rojas, con quien tuviera la oportunidad de estudiar en la Universidad La Salle filosofía, él iba unos cuantos semestres más adelante que yo, te pregunta, ¿acaso puede suceder que la ciencia es una reconexión del hombre con el ego narcisista para que vuelva a ser la palabra humana la que dicte la manifestación de la voluntad divina? A ver, bueno, todos son comentarios, a mí me parece, llenos de intuiciones interesantes, ¿no? A ver, yo ¿qué podría comentar de esto? Por ejemplo, esta pregunta que dices de esta mujer que no podemos pronunciar su nick, su nombre, dice, ¿se puede decir que la ciencia como tal no tiene límites y su aplicación sí? A ver, yo diría, si los únicos posibles límites de la ciencia son las comisiones de ética, pues creo que otra vez es una especie de recurso desesperado que no va a funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, si la ciencia nos está abriendo un horizonte que rebasa por mucho aquello que nosotros nos imponemos como un deber, como decía hace rato Osvaldo, es solo cuestión de tiempo a que esos límites sean rebasados y prácticamente obliguen al resto de la civilización a que se ponga al parejo con ese avance que se logró. Más allá de qué, otra vez, más allá de la supuesta voluntad moral, ¿no? De los comités de ética, de tratar de establecer un límite. Luego, lo que dice Diego es, ¿acaso puede suceder que la ciencia es una reconexión del hombre con el ego narcisista, ¿no? Para que sea la palabra humana la que se ponga la voluntad divina. A ver, yo lo que diría es, otra vez, ¿no? Más bien lo que está pasando, me parece, es que no es que la voluntad humana, ¿no? Esté como imponiéndose a la naturaleza ni nada de eso. No, no, no. Es más bien que la misma voluntad humana está siendo rebasado por un proceso que ella misma puso en marcha. Y por eso mismo, y en ese sentido estoy de acuerdo con Slyman, por eso mismo parece ser que en nuestra época solo la ciencia tiene la posibilidad de evocar algo auténticamente sagrado. ¿Por qué otra vez? Porque las consecuencias de los procesos que se pueden poner en marcha gracias a la ciencia rebasan con mucho lo que nosotros podemos controlar como humanos bajo nuestra propia voluntad. A ver, literalmente otra vez, podemos destruir el planeta si lo queremos. A ver, déjame aquí hacer un comentario antes de pasar al nuevo comentario, valga la redundancia, de José, sobre lo que dice el maestrazo Diego. Por cierto, un saludo, Diego, muchas gracias. Aquí cuando habla de la ciencia como reconexión, por supuesto que es este religare, ¿no? La ciencia como religión. Y si bien este discurso de Russell, de Foucault, la voluntad de poder,
seduce mucho en nuestra época porque nos hemos dado cuenta que muchos fenómenos, estructuras, realidades dependen de una cierta voluntad de poder, inclusive ya pues antes de Foucault, desde Nietzsche, aunque con matices se viene hablando de esta voluntad de poder y antes de la voluntad de vivir de Schopenhauer. A mí me parece que el poder es un recubrimiento, ya sea el poder anclado o envuelto en el ropaje de la religión, o el poder envuelto en el ropaje de la ciencia, o el poder envuelto en el ropaje de la economía o de la política. Voy a decir por qué. Tengo un maestro, un antiguo maestro, el doctor Francisco Arzapalo, un gran heideggeriano, que hace poco compartió una imagen, una cita de Benito Pérez Galdós, en donde dice Galdós: la religión, entiendo yo, es el ropaje magnífico con que visten la nada para que no nos horrorice. Y él pone un comentario que es el objeto parcial que, muy con lenguaje heideggeriano, el objeto parcial que en su constitución contingente olvida la esenciación de la verdad del Sein, es en la fundación abismal del tiempo-espacio erigiendo en su lugar la supremacía óntica de la causa o fundamento. Su opuesto es el arte y la filosofía. En fin, yo aquí podría decir un poquito, parafraseando a Galdós, nada más cambiándole una palabra en vez de la religión, la ciencia, entiendo yo, es el ropaje magnífico con que visten la nada para que no nos horrorice. Esto es, antes de el poder funge como este ropaje, es decir, el poder no es el fundamento óntico, no es la fundamentación de la ciencia. La ciencia no busca el poder por el poder, no busca, como decía Carl Russell, un pensamiento que tenemos que advertir que en el fondo es un pensamiento de poderío. No, a ver, lo que pasa es que, a ver, es un hecho que la ciencia posibilita. O sea, a ver, cuando hablamos de poder, aquí no hablamos de meras pretensiones políticas, ¿no? Es decir, no estamos hablando aquí de nuestros proyectos, ¿no? Es decir, lo que yo quiero hacer con los otros y conmigo mismo, ¿no? Y la manera en que quiero organizar las cosas, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de que la ciencia realmente, por ejemplo, ¿no? Recordando algo que hemos comentado a lo largo de estas clases de Marx, ¿no? La ciencia realmente posibilita transformar la realidad, incluso más allá de lo que te plantees como proyecto. A ver, entonces, ¿a qué voy con esto? A ver, estoy muy de acuerdo en lo que dijiste acerca de la religión, que la religión en gran parte es como este ropaje, ¿no? Que nosotros tratamos de poner sobre ese abismo que nos rebasa, ¿no? Para no horrorizarnos, para poder relacionarnos con él de una manera más cierta, más tranquila, más esperanzadora, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿aquí cuál es el problema? Que la ciencia no ocupa ese papel, más bien la ciencia lo que está haciendo es crear ese abismo. Lo que está haciendo es precisamente crear esa enorme nada, es decir, la ciencia es profundamente nihilista. Y claro, ¿qué es lo que intenta hacer el pensamiento religioso frente a la ciencia? Le trata de poner ropajes para darle sentido, para que no nos asustemos frente a ella, para pensar que tenemos la capacidad de controlarla. Es decir, en ese sentido, la religión tiene una función más política, trata como de domesticar a la ciencia. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Que la ciencia parece ser indomesticable, ese es el punto. Es decir, que cuando nos enfrentamos de manera cruda ante el poder mismo que es la ciencia, no podríamos sino horrorizarnos. Y en todo caso, ese horror, al menos, nos tendría que generar cierto respeto. Pero ¿eso qué quiere decir? El que tengamos respeto por algo no quiere decir que podamos controlarlo. Y eso es un tema muy importante, porque si nuestra civilización parece haber desencadenado ya ciertos procesos que ya no podemos controlar,
por mucho respeto que les tengamos, como decía Osvaldo, ¿no? En una pregunta antes, nuestro futuro se presenta como sumamente incierto y riesgoso. Nos pone José, además de saludos, lo ético y moralmente correcto se transforma en relación a los avances tecnológicos. Sin embargo, sigue sin base en un constructo que dejó de ser atemporal. Yo, a ver, nuevamente en este pequeño diálogo, y ojalá y Antonio, José, Diego, el mismo Osvaldo puedan también apoyarnos en este diálogo, debate que estamos teniendo Carlos y yo sobre este tópico en específico. Yo diría, Carlos, que me decías que la religión da sentido, ¿no? Y da sentido para no horrorizarnos. Eh, y que pues también es esta ciencia que es nihilista, que parecería ser nihilista, pues enfrentarnos de manera cruda al poder de la ciencia, también comentabas algo al respecto. Puede ser que la religión tenga un papel, o incluso la filosofía tenga un papel que jugar ahí. Pero no de fundamentación. Sí, sí, claro. Y eso es un problema, porque si el único que puede hacer la religión y la filosofía frente a la ciencia es tratar de calmarnos y quitarnos el miedo y pensar que todo va a estar bien, pues es una especie de engaño. Sí, yo ahí diría nada más que yo creo, Carlos, yo considero, más que creer, que la ciencia también nos da sentidos para no horrorizarnos ante la misma ciencia, ante quizá nuestra capacidad humana de destrucción o de creación, ante las sociedades, ante el abismo, ante la desnudez, decía, que tenemos. ¿Cómo da sentidos la ciencia? Pueden ser sentidos meramente materiales en el sentido de superficiales, brutos, ¿no? Por ejemplo, hoy sabemos que la mayor parte de nuestro día, estadísticamente hablando, estamos inmersos en nuestro celular, en las redes sociales, en el internet, en la televisión, en el cine. Es decir, parece ser que todos estos mecanismos fueron creados para abstraernos de este horror que representa nuestro propio poder de destrucción, nuestro propio poder de autodestrucción. Entonces la ciencia, en este papel sacro que ha tomado de la religión, de una manera u otra también a la par de cosas que, bueno, yo no tengo mucho que ver con el acelerador o mucho que ver con las investigaciones sobre energía atómica o materia oscura en mi vida cotidiana, pero por otro lado, mediante la aplicación técnica en algunos aspectos, termina por enajenarme, para retomar a Marx, que estábamos, también ahorita lo mencionaste, termina por alienarme y con eso construyo un sentido, aunque esté alienado, de la vida, ¿no? Esa sería como el comentario que yo tendría al respecto. Nada más déjame leo la nueva. Pero nota, a ver, si eso es lo que, si a eso vamos a reducir la religión, ¿no? La filosofía, o incluso, ¿no? La cultura en general, aunque sea a nivel popular, pues básicamente es una manera de hacernos tontos y de engañarnos frente al rumbo que está tomando la civilización. Y yo diría, y es completamente contraproducente, mejor ni tener religión y filosofía si va a funcionar para eso. Otra vez dices, pues bueno, hay ahí unas investigaciones, ¿no? Aceleradores de partículas, manipulación genética, ¿no? Existe, ¿no? La posibilidad de modificar ecosistemas enteros, ¿no? Etcétera, etcétera.
pero no tienen que ver conmigo, ¿no? Es lo que nos decimos. ¿Por qué? Porque nuestra vida cotidiana, pues nos preocupamos de nuestra rutina, de ir al trabajo, de ir al cine, de echar novio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero claro que tiene que ver con nosotros. El problema es pensar que no tiene que ver con nosotros, ¿no? El problema es frente a ese mundo que se nos sale del control y que se ha vuelto nihilista y que es un poder que nunca antes ha existido, no solo capaz de destruirnos, sino capaz de transformar la naturaleza humana y la naturaleza del planeta, pues tendríamos que ser capaces de hacerlo a nuestro interés y nuestra cotidianidad. Pero ve, ese es justo el problema, que parece que nuestras herramientas filosóficas, morales y religiosas y en general culturales no tienen como esa capacidad de integrar esos elementos que son los que realmente están guiando el rumbo de la civilización dentro de nuestras preocupaciones diarias y cotidianas, al grado de que pareciera que en términos políticos no tiene ningún sentido discutir eso. Y entonces, claro, la política trata de discutir una serie de cuestiones que se vuelven triviales, cuando en el fondo lo que realmente está determinando el destino de la humanidad funciona de manera autónoma y sin ser discutida. Bueno, yo diría, al menos tener conciencia de ello nos debería de preocupar un poco. Y otra vez, y generar cierto respeto acerca de ese enorme poder de transformación que parece que no sabemos todavía cómo darle sentido ni cómo limitarlo. A ver, aquí un comentario, Juan. Confunden ciencia técnica e industria. A reserva de lo que te diga el doctor Carlos, creo que si te vas a videos, esta es la cuarta sesión, la cuarta charla que tenemos. Me parece fue la primera o la segunda, hablamos un poco, hicimos algunas distinciones muy concretas y sintéticas sobre ciencia técnica, principalmente tecnología. No creo que haya una confusión, creo que como dijimos en otra sesión, son términos que se interrelacionan, que hay distinciones, por supuesto, no es lo mismo ciencia que técnica que industria, eso hasta en un diccionario aparece, pero son términos que están interrelacionados. Ahora, a reserva de lo que diga el doctor Carlos, pues si quiere hacer como algún comentario respecto a cuáles son las distinciones o cómo las está tomando él, yo puedo hacer lo propio, pero creo que eso desde una base intuitiva puede quedar claro. Luego nos dice Osvaldo, vuelve a citar a Russell, la ciencia aumenta nuestro poder para hacer el bien y el mal y acrecienta la necesidad de refrenar los impulsos destructivos. Si ha de sobrevivir un mundo científico, es necesario para ello que los hombres se hagan más dóciles de lo que han sido hasta ahora. El criminal espléndido debe dejar de ser un ideal y la sumisión tendrá que ser más admirada de lo que fue en el pasado. Con todo ello, ganaremos o perderemos. Rebasa los límites del poder humano el guardar el equilibrio de la balanza. Creo que la ciencia posibilita y profundiza aún más en ese futuro incierto. Y luego nos dice el maestro Diego Rojas, gracias a los dos por el comentario al anterior. El punto aquí en el que me quedo en una especie de limbo es el papel y figura de la ciencia. Ahorita se expone como una especie de leviatán que se manifiesta independientemente al humano, como si la ciencia tecnológica se hubiera emancipado del humano y ella misma nos tuviera que domar, por ejemplo, calmando ese horror del que se habló. En este punto me he perdido. Ok, a ver, digamos, por ejemplo, a mí me encantan las citas que está poniendo Osvaldo de Russell, ¿no? Me parece que en efecto Russell tenía una gran comprensión de estos problemas, ¿no? Y tiene unas citas bastante profundas, ¿no? A ver, lo que dice ahí esa cita me parece fundamental. A ver, que en efecto, ahí hay un poder que, como ahorita comenta Diego, ¿no? Que se ha vuelto como una especie de leviatán en el sentido de que rebasa lo humano. Es decir, sí, ahí hay una creación nuestra que nos rebasa, que parece haber logrado una estatura mayor que nosotros, ¿no? Y que inclusive parecería dominarnos. Y piénsalo, este es el típico tema de ciencia ficción, es decir, no por nada la ciencia ficción está llena de estas narrativas, ¿no? Ahora bien, lo que dice ahí la cita de Russell es muy interesante. Claro, tenemos con esto un gran poder para el bien y para el mal, indistintamente. ¿Qué es lo que tendría que pasar con el hombre? Dice.
tendría que ser, pues, como domesticado, ¿no? Tendría que moderarse, ¿no? Sus tendencias para el mal, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí surge la gran pregunta. ¿Qué es lo que va a llevar a moderar esas tendencias del hombre para evitar que se destruya? A través de esta enorme herramienta, ¿no? No solo de conocimiento, sino que también tiene implicaciones técnicas. Pues parece ser que no va a ser ni la religión ni la moral. Y entonces, aquí otra vez nos enfrentamos a un gran peligro. ¿Aquello que va a domar al hombre va a ser la ciencia misma? ¿No es eso más o menos como el problema de naranja mecánica? Otra vez digo, ahí insisto, hay un enorme problema, ¿no? Ahora bien, respecto al comentario de Juan, claro, evidentemente, ciencia, técnica e industria no son exactamente lo mismo. Evidentemente se relacionan, ¿no? Es decir, no hay industria sin técnica y sin ciencia, ¿no? No hay técnica sin ciencia. No son exactamente lo mismo, pero aquí la pregunta importante creo que nos tenemos que hacer es, ¿tenemos un fundamento para determinar cómo deben de ser las relaciones entre ciencia, técnica e industria? Pues eso es justo lo que estamos cuestionando aquí, que no tenemos un fundamento claro para determinar esas relaciones y por lo tanto cómo deberían de dirigirse. Y por ello mismo, por esa interrelación entre estos términos, se abre un horizonte lleno de posibilidades, pero también lleno de peligros y sumamente incierto. Sí, y ahorita hablabas de cómo si el sentido o los sentidos de los que nos pueden dotar la religión o las ciencias están ligados a cierta enajenación, pues entonces, ¿qué caso tiene? Justo creo que también en eso hay un símil, ¿no? Entre ciencia y religión, que la religión en muchos aspectos sociales, culturales, históricos, pues ha dotado de sentidos de enajenación al hombre a través de ciertos rituales, más allá de la vivencia profunda de una espiritualidad a la que solo pocos hombres han podido, y mujeres, por supuesto, aquí hombres en general, hombres y mujeres han podido acceder, ¿no? Lo que Maslow llama los climáxticos y los anaclimáxticos. Quiero decir, la ciencia también, seguramente hay un conjunto de científicos que desarrollan sus investigaciones desde cierto marco ético, desde una conciencia más profunda de lo que están haciendo, pero creo que otros no, y creo que la sociedad en general, como pasaba en la iglesia, digo, hay monjes que pueden ser más conscientes, de ahí están ya los místicos, y la sociedad en general, como yo decía, y tú bien pusiste el énfasis, pues cuando yo digo que eso que está, esas investigaciones sobre los aceleradores de partículas, el acelerador de partículas y sobre la materia oscura y la energía nuclear, pues no va con mi día a día. Claro que tiene que ver con la alienación, ¿no? Que es propia a veces de este tipo de instituciones y de estructuras. Y pienso, yo mencionaba a Marx, y Marx trae, creo que este elemento de la alienación, esta categoría, de una distinción que hace Hegel entre lo concreto y lo abstracto. Y a diferencia de la intuición general, Hegel dice, la filosofía dicen que es abstracta, pues no, la filosofía es concreta, y la producción en masa que se puede dar en una empresa es abstracta. ¿Por qué? Porque el trabajador que está ahí haciendo los engranajes no sabe en realidad en última instancia a qué va dedicado, cuál va a ser el efecto último de eso que él está armando, eso que está haciendo, ¿no? Pienso en todos estos filtros que hay en las empresas químicas, farmacéuticas y en última instancia o de armamentísticas. No sabes a qué va a llegar, y la tarea del filósofo sería tener este pensamiento concreto general de decir, ok, yo sé por qué están haciendo cada uno de estos pasos, sé hacia dónde va, sé cuáles son. A ver, yo lo que diría es, a ver, la religión en todo caso es un poder ideológico, pero la ciencia no es un poder ideológico. Esto es interesante, ¿no? Es decir, la ciencia no es ninguna ideología. El poder que tiene la religión sobre nosotros sí es un poder ideológico. El poder de la ciencia
Ni siquiera es un poder sobre nosotros, simplemente. Es decir, es un poder de acción sobre la realidad. Ahora bien, es cierto, ¿en qué consistiría la alienación? En que, como bien dices, ¿no? El obrero, ¿no? Dentro de la línea de producción, simple y sencillamente fue introducido dentro de un proceso técnico que él mismo no pensó ni diseñó. Sin duda alguna, ahí hay una alienación, ¿no? Y claro, ¿cómo, por ejemplo, concibe Marx la posible superación de esa alienación? Pues claro, tiene que ver con que el obrero, ¿no? Pues comprenda, no solo en términos políticos y sociales, ¿no? Sino también comprenda en términos científicos, qué es lo que hizo posible esos desarrollos técnicos, ¿no? Que son los que le dan forma a su industria. ¿Para qué? Pues para tener la capacidad de él mismo no solo administrarla, ¿no? Sino incluso generar la misma tecnología. Ahora bien, claro, aquí lo que dirías es, ¿y entonces cuál debería de ser ahí el papel del filósofo? Pues vean, en principio, ¿cuál es la idea de Marx, no? Pues en principio es hacer una crítica de esas condiciones, ¿no? Es decir, que al menos el obrero sea consciente de la alienación que sufre, ¿no? De cómo el obrero ha sido reducido a una labor manual y no tiene la capacidad intelectual, ¿no? De comprender cómo es que toda esa técnica llegó a ser, ¿no? ¿Cuál es la base, etcétera, etcétera? Ahora bien, la filosofía, sin embargo, puede hacer algo más que ayudarnos a entender esa enajenación del mundo en el que vivimos, en gran parte acelerada por el mismo desarrollo científico que rebasa los límites de nuestra vida cotidiana. La filosofía misma puede ofrecer ese fundamento que nos ayude a salir de esa alienación. Pues eso es justo lo que me parece muy cuestionable en una época como la nuestra. Yo diría, Carlos, que la labor, la tarea de la filosofía en este aspecto, y ahí encontramos otra pequeña discrepancia entre nuestros discursos o argumentos, tesis. Yo diría que la tarea, la labor de la filosofía es revelar algunos de los mecanismos ideológicos con que sí cuenta la ciencia. Es decir, decías que la ciencia no es ideología. Efectivamente, yo coincido cuando dices la ciencia tiene un poder directo sobre la realidad de transformación, destrucción o creación. Sí, pero sí creo que hay mecanismos atrás, un poco como estos filósofos o de la sospecha, ¿no? Yo creo que sí hay mecanismos en la ciencia por medio de los cuales ella se crea y se reproduce, por medio de los cuales ella genera metodologías e impacto social, desde los cuales ella se autojustifica y se autorregula y se manifiesta ante las masas, muchas veces alienadas, desgraciadamente, como un elemento constitutivo de la razón moderna o de la nueva razón moderna desde la cual debemos partir, debemos vivir. Como decían un poco este término también es muy ambiguo y equívoco, capitalismo. El gran triunfo del capitalismo, por ahí leí alguna vez, es habernos hecho creer que no hay otra forma alternativa, ¿no? de relacionarnos en estos términos económicos. Creo que el gran triunfo de la ciencia contemporánea, moderna, por eso digo, quizá la ciencia moderna ya pasó en el siglo finales del XIX, principios del XX, mediados, pero de esta nueva ciencia que tenemos hoy en día, finales del XX, principios del XXI, su gran éxito, su gran trabajo ha sido hacernos creer que ella es necesaria para nuestras vidas. ¿Y cómo lo hace? Por medio de algunos mecanismos ideológicos. Esa sería la respuesta tentativa, por supuesto, como todo en la vida, que yo daría a la pregunta que haces. Sin embargo, pues creo que es una pregunta interesantísima para seguir pensando y debatiendo. Sí, nos dice, a ver, yo más bien diría aquí sobre esto, que no.
que, a ver, no es que no tengamos ideologías, evidentemente tenemos muchas ideologías en relación a la ciencia, pero la ciencia por sí misma no se desarrolla ideológicamente. Creo que esto es muy importante. A ver, dicho de otra manera, un científico puede tener su ideología. Un país, una compañía, ¿no?, que esté financiando una investigación científica puede tener su ideología y con ello puede convencer a la opinión pública de que siga desarrollando ciencia y tecnología. Pero esa ciencia que posibilita desarrollos tecnológicos no avanza ideológicamente. ¿Ok? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Claro, ideológicamente tú puedes tratar de justificar la exploración del espacio, ¿no? Como por ejemplo las carreras de la Guerra Fría, ¿no?, entre las dos potencias. Ahí sin duda hay una justificación ideológica, pero los avances científicos que lograron ambas potencias no son en sí mismos ideológicos. Y esos, después de la Guerra Fría, una vez que fue superado esa disputa ideológica, siguen ahí presentes, como una posibilidad pura, real. Es decir, más allá de las ideologías, ahí tenemos todavía la tecnología nuclear, ¿no? Y todavía nos puede destruir a pesar de los cambios ideológicos, porque ahí hay un poder real, puro, material. Bueno, yo solo agregaré para leer a José que entiendo que el producto concreto, bruto, puro, no es ideológico, por supuesto, pero las causas y los efectos, la utilización, los efectos me refiero a los posibles usos que tenga ese producto y las causas. Pueden ser justificados ideológicamente. A ver, lo que quiero decir es, ahí existe la posibilidad real, material y concreta de destruirnos. Pero claro, al momento en que nos destruyamos, lo vamos a justificar ideológicamente, sin duda alguna. De acuerdo. Pero la posibilidad pura está ahí, ¿me explico? Otra vez, es decir, podemos justificarnos para usarla y no usarla, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahí está otra vez la energía atómica. Y la energía atómica podemos nosotros justificar que es muy buena como para generar energía, ¿no? Por ejemplo, hoy leí en la mañana, ¿no?, que existe la propuesta de hacer una planta nuclear en Baja California, ¿no? Y claro, sin duda alguna, ahí hay múltiples disputas ideológicas al respecto. Pero otra vez, ahí hay una posibilidad real, concreta, ¿no?, de algo que van a poner ahí que puede tener un efecto muy específico sobre la vida y sobre la existencia. Y entonces, es como si, más allá de tener un fundamento que de alguna manera le dé sentido, ¿no?, a todos estos desarrollos que igualmente van a seguir realizándose, lo único que tenemos es ideologías. Ideologías que en algún momento van a decir, no, hay que firmar tratados para evitar la proliferación de armas nucleares. O en otro momento van a decir, lo que debemos de hacer es eliminar al enemigo. En todo caso, esas ideologías van a estar cambiando, van a variar, pero los desarrollos científicos que posibilitan aplicaciones técnicas concretas, esos van a seguir su propia lógica y va a estar ahí siempre ese peligro. Me recuerdas un poco a a esta explicación ética de ciertas herramientas o utensilios. Por ejemplo, el cuchillo, el producto en sí, pues no es ideológico. El cuchillo está ahí, es una herramienta, es un útil que podemos utilizar. No es en términos de éticas maniqueas, ni bueno ni malo, ¿no? Está ahí y simplemente tiene su existencia. Como las mismas matemáticas, por ejemplo, ¿no? Ajá. Dependerá de la persona que lo use, de sus creencias, de su ethos, de sus ideologías. Si utiliza ese cuchillo pues, para hacer una comida muy sabrosa, lo cual lo llevará a ser un buen cuchillo, le transferirá ciertas propiedades la persona al cuchillo que el cuchillo no posee por sí mismo, o si lo utiliza pues, para
para matar, ¿no? Para ser un asesino serial, y entonces le transferirá ciertas propiedades negativas, malignas, si quieres, insisto en esta ética maniquea. Bueno, nos dicen, José, nos convertimos en un ítem en el mercado de la biotecnología. Y luego nos dice Juan Arango, el uso de la ciencia depende de los hombres, la posibilidad de destruirnos está en nosotros mismos. Ahí está la posibilidad de la filosofía. La ciencia no determina en sí misma su forma de uso. El señor Bonilla la redescribe, desde aspectos políticos e ideológicos. La ciencia es un tipo de lenguaje para referirnos a la realidad. El problema de la ideología es que terminas viendo ideología en todos lados. No sé, Juan, me parece interesante, por supuesto, lo que dices, como comentaba Carlos, lleno de muchos puntos interesantes, de intuiciones geniales, pero no entiendo esta parte. Es decir, la ciencia depende de los hombres. Un poco lo que creo que se está planteando es que la ciencia ha tomado su propio rumbo. Si bien no se puede hacer ciencia sin hombres, habría que entender a qué nos referimos con hombres aquí. La posibilidad de destruirnos está en nosotros mismos. Ahí está la posibilidad de la filosofía. La ciencia no determina en sí misma su forma de uso. Creo que es un poco de lo que se ha estado hablando. Claro, o sea, tú puedes tener esta tesis, ¿no? Esta es tu afirmación. La ciencia no determina en sí misma su forma de uso. Sin embargo, pues caben las posibilidades de pensar de que sí, que tiene una lógica interna que es independiente de ciertas cuestiones. El señor Bonilla, ese soy yo, la redescribe desde aspectos políticos e ideológicos, claro, porque pues desde la primera sesión, me parece que, no sé si, voy a lanzar un comentario al azar, Juan, no sé si viste la primera, segunda y tercera sesión, pero ahí entramos y Carlos planteó que el abordaje de la ciencia podía ser interno o externo, y en el abordaje externo debíamos discutirla desde aspectos estéticos, lo cual en otro video ya hicimos, políticos e ideológicos, que también hemos hecho y estamos haciendo. La ciencia es un tipo de lenguaje para referirnos a la realidad, ok, eso de la realidad ya también por ahí lo tocamos en otro video. El problema de la ideología es que terminas viendo ideología en todos lados. Bueno, primero hay que definir qué es ideología para entender si la podemos ver en todos lados o si no, ¿no? ¿O tú qué piensas de esto, Carlos? A ver, yo veo puntos muy interesantes, ¿no? En todos estos comentarios, digamos, dice Juan, el uso de la ciencia depende de los hombres, sin duda alguna depende de los hombres, pero claro, creo que aquí justo lo que estamos discutiendo es que para los hombres cada vez se vuelve más complicado fundamentar el uso de la ciencia. Eso es justo lo que estamos planteando aquí, ¿no? Es decir, ¿qué tanto todavía a través de la reflexión filosófica podemos ser capaces de determinar con claridad cuáles son esos usos que le podemos dar a este desarrollo científico, que además posibilita desarrollos técnicos que son capaces de transformar la realidad? Dado que la ciencia y luego las consecuencias técnicas, ¿no?, de la aplicación de sus descubrimientos científicos parecen avanzar bajo una lógica que termina superando nuestra capacidad de determinar hasta dónde hemos de llegar en su uso. Es decir, básicamente, ¿qué es lo que estoy planteando? Claro que la responsabilidad siempre está en los hombres, pero el problema es que cada vez resulta más contradictorio ser un hombre en nuestra época. Es decir, estos dos distintos aspectos de la existencia humana, el tratar de determinar el uso que le damos a la ciencia y el mismo desarrollo científico, parecen entrar en relaciones cada vez más difíciles de estabilizar. Y eso, sin duda alguna, está volviendo el futuro, ya no solo de un país, ¿no?, el futuro de la civilización en este momento muy incierto. Y estaría de acuerdo con tu comentario de la ideología, es decir, a ver, hemos comentado, ¿no?, en estas clases, ¿no?, bueno, es en estas pláticas realmente, que sin duda alguna la ciencia
no simplemente se desarrolla de manera pura, sino que en efecto para desarrollarse requiere desarrollarse en las condiciones de lo que llamamos paradigmas. Y los paradigmas, claro, son un conjunto de prácticas, de creencias y de relaciones sociopolíticas inclusive, que van modificándose a lo largo de la historia. Y sin duda alguna son altamente ideológicas o están condicionadas o influenciadas, sin duda alguna, por elementos ideológicos. En eso estoy perfectamente de acuerdo. Pero a ver, digamos, hay que tener cuidado con lo que nos dice Thomas Kuhn también. Thomas Kuhn no está diciendo que por el simple hecho de que un descubrimiento se hizo en un paradigma que ha sido superado, ese descubrimiento no siga siendo válido actualmente. Y esto es lo interesante de la ciencia. Un descubrimiento científico, aun y cuando haya sido realizado en otro paradigma, puede seguir siendo válido en los siguientes paradigmas. ¿Qué quiero decir con esto, por ejemplo? Actualmente la física no se ha desarrollado bajo un paradigma distinto del paradigma del siglo XVIII en el que se desarrolló la física de Newton. Esto no invalida en absoluto la física de Newton. ¿Ok? Es decir, la física de Newton sigue siendo un lenguaje, como bien dice Juan, que va más allá de la ideología y que se afirma como un lenguaje que refiere a la realidad. Y claro, ¿cuál suele ser el lenguaje por excelencia de las ciencias? Las matemáticas. Otra vez, un lenguaje que no tiene sentido. ¿Sentido en relación a qué? Al modo de vida humano. Y que sin embargo es un lenguaje creado por los humanos que ha desarrollado posibilidades que sin embargo parecen ya rebasar, ¿no?, los límites de la convivencia, de la sociedad, de la moralidad, de la política. Tú me dirás, pero bueno, como conclusión, nada es una nota a pie. En algún momento cuando estudiaba ahí el propedéutico en filosofía de la ciencia en la UNAM, algún profesor nos decía que ya la matemática no estaba cada vez perdiendo más su poder como el lenguaje de la ciencia y empezaba a ser el de la biología, sobre todo con todo esto de ahora de las neurociencias, la neurobiología. En cuanto a lo que dice Juan en la primera parte del uso de la ciencia depende de los hombres, yo recomendaría la lectura del ensayo de Heidegger que se intitula Sobre la cuestión de la tecnología. Ahí hay una crítica de la nueva tecné, por supuesto una crítica del concepto de hombre, ¿no? Del humanitas, cómo la tecné ha ido redefiniendo y cuáles son las posibles relaciones y si realmente el hombre puede controlar a la técnica y solo utilizarla como un medio para consecución de otros fines. Y ahí hay toda una crítica muy interesante de Heidegger. En un segundo término, para yo concluir y hacerte leerte el último comentario de José, yo en un libro de Dussel, de Enrique Dussel, me parece, no sé si era Filosofía de la Liberación, lo leí pues, cuando iba en la licenciatura, así que no recuerdo bien de dónde venía el fragmento, pero Dussel distingue, Juan, la ideología, por ejemplo, de la filosofía, en términos de que la ideología es un paradigma o un conjunto de ideas, pensamientos, creencias que no son críticos consigo mismos, que se dan por hecho, que son hasta cierto punto dogmáticos, si se le quiere poner esa etiqueta. Es decir, la diferencia entre filosofía e ideología desde la concepción de Dussel o este pasaje que yo leí hace mucho tiempo es que la filosofía está en constante crítica de sus propios postulados, de sus propios principios, de sus propios argumentos, etcétera, mientras que la ideología, básicamente el cuerpo es el mismo, son ideas, pensamientos, creencias, etcétera, que tenemos, pero que no son críticas, bueno, que no logramos generar una crítica de ellos mismos. En ese momento, en vez de ser filosofía, se convierte en ideología y en medio estaría una cosmovisión, ¿no? Entre filosofía e ideología hay cosmovisiones que no alcanzan todavía un papel crítico, pero que tampoco se quedan meramente en cierto ropaje dogmático. En fin. Y lo que haría falta meter en ese esquema es a la ciencia. Claro. Y eso lo complica mucho y ese es justo el problema que estamos viendo ahora, ¿no?
Es decir, no basta con que la filosofía critique a la ideología. Todavía tiene que enfrentarse a un rival todavía más interesante, que es la ciencia. De hecho, permíteme ahí, Carlos, decirte, la vez pasada yo hablaba de Lucian Blaga, y Blaga dice que él pone la triada filosofía, arte filosofía, arte y ciencia, y dice que la ciencia es más objetiva y sus métodos son más específicos, están más constreñidos, ¿no? Son más exactos, son más, o sea, se autorregulan a sí mismos, son más, tienen más filtros, mientras el arte tiende más hacia lo subjetivo y sus métodos son más abiertos, más, llamémosles así, laxos, entre comillas, porque no es una laxitud burda, pero son más abiertos. Y dice, la filosofía se marca en medio entre el arte y la ciencia, en tanto que tiene más afanes o pretensiones de objetividad que el arte, pero es más subjetiva que la ciencia. Sus métodos son más regulados que los del arte, pero menos que los de la ciencia. Entonces, yo en términos beuchotianos digo que la ciencia tiende a lo unívoco, el arte a lo equívoco, y la filosofía se mantiene en una cierta analogía donde tiene un poco de ambas, pero por supuesto sin confundirse. Es decir, sí, pero eso no aborda el problema. Y eso es importante, ¿no? Es decir, aquí, bueno, estamos tratando de definir términos y demás, pero otra vez, hay un problema de la civilización ahí, ¿no? Que pareciera que la filosofía no se puede hacer cargo de él. Ahora bien, por ejemplo, dice José Freites, ¿no? Pero le solemos dar un propósito a la ciencia, ¿no? Por ejemplo, le damos el propósito a las investigaciones, ¿no? Acerca de el código genético, que a lo mejor tiene que ver con este paradigma del cual ya estabas hablando, ¿no? Que tenía que ver con el paradigma del estudio de la vida, ¿no? Pues, ¿qué terminamos haciendo? Terminamos vendiendo nuestro kit de ADN y lo mismo va a pasar con lo de la huella dactilar, etcétera, etcétera. A ver, entonces, creo que tiene razón José en que, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Es decir, por un lado, la ciencia descubre cosas que abren múltiples posibilidades, pero ¿qué es lo único que podemos hacer desde nuestra limitada posición ideológica, ¿no? Bajo la cual funcionamos como sociedades? Lo que se nos ocurre para tratar de introducirlo dentro de nuestro modo de vida es venderlo como una mercancía, como tu kit de ADN. Y en cierto sentido, pues eso lo mantiene dentro de límites manejables, ¿no? Es decir, le damos al mercado la responsabilidad de hacerse cargo de lo que la ciencia ha hecho. Ahora bien, si así funcionara todo, pues no habría problema. ¿Por qué? Porque, bueno, simple y sencillamente estamos reduciendo ese enorme potencial científico al de un producto vendible. Y en ese sentido, pues no tendríamos por qué sentirnos tan amenazados por la ciencia. Simplemente estamos ahí en una dinámica comercial. Pero no, el verdadero problema no son estas posibilidades comercializables, sino más bien son las posibilidades que los descubrimientos tienen sobre la transformación radical de lo que concebimos como naturaleza. Para empezar, naturaleza humana. Y si se puede hacer, más allá de los límites del mercado, alguien lo va a intentar hacer. Oye, Carlos, sí, mi pregunta final y para ir llegando a la conclusión y despedirnos. Hablábamos de que la filosofía no fundamenta la ciencia, de que la filosofía, y nuevamente entre comillotas, no puede controlar a la ciencia o se le ha escapado y ya no hay este diálogo o este control, no sé si mutuo, pero y si no control, al menos esta reflexión que podría implicar el papel de la filosofía en la ciencia. Ahora, ¿tú crees que ese sea el rol de la ciencia? Porque escuchaba como esta parte de, ok, la ciencia se nos escapó, no podemos fundamentarla, no podemos erigirnos en una especie de metaconciencia de la ciencia,
pero ¿tú crees que ese es el rol de la filosofía o la filosofía solo está ahí para estudiar las reglas, principios, explicarlos, cómo funciona la ciencia, inclusive en sus relaciones políticas, estéticas y en sus relaciones internas, lógicas, epistémicas? ¿O crees que la filosofía, sería deseable que la filosofía pudiese tener una mayor aportación metaconsciente sobre la ciencia? A ver, podremos decir, se puede pensar que es deseable que desde la filosofía generemos una serie de principios que limiten a lo que puede hacer la ciencia. Pues de qué es deseable. Otra vez tan lo deseamos que, como bien mencionaste, ¿no? Por todos lados se han puesto de moda los comités de bioética, ¿no? Porque son la expresión de un anhelo, de un deseo que tenemos. Pero claro, una cosa es tener las buenas intenciones de ponerle límites a lo que podemos hacer para no destruirnos, y otra cosa es que realmente funcione para algo, ¿no? Más allá otra vez, ¿no? Como de la tranquilidad de que nos tratamos de dar cuando pensamos lo que debemos de hacer como niños buenos, ¿no? Entonces, yo diría, pues eso de tratar de darle un lugar a la filosofía como una forma de conciencia que nos ayude a establecer los límites de los usos que realmente le podemos dar a nuestras herramientas, pues me parece que pues sería una buena intención, algo deseable, pero algo que está como destinado a siempre ser violado, ¿no? Es decir, es algo que no tiene un poder real, ¿no? Es algo que simplemente funciona como una especie de moralización. Por otro lado, sí, creo que la filosofía tiene más posibilidades, al menos, si no convertirse en una especie de conciencia moral, al menos sí ayudarnos a comprender, como bien mencionabas también, en referencia a Marx y el lugar del obrero en los procesos de producción, ayudarnos a generar conciencia de la alienación y es decir, ayudarnos y esto creo que tiene que ver con todo nuestro diplomado, ¿no? Ayudarnos a generar una conciencia más crítica de cuáles son los diferentes conflictos y tensiones dentro de los cuales nos desarrollamos. ¿Para qué? Para quitarnos de la cabeza las ideas humanistas ingenuas. Ahora bien, la filosofía puede generar una especie de nuevo humanismo para darle sentido a la ciencia. Ahí es donde yo veo que hay un problema y que no me parece que lo tengamos tan claro. Y que dado otra vez la situación de nuestra civilización, otra vez altamente determinada por el desarrollo científico, tampoco podría yo predecir que eso va a suceder, ¿no? Por ahí dicen que el camino, más bien que sí, que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces ahí puede estar la intención, pero al final lo que nos espera, también como dice aquella frase popular, cuando te toca aunque te quites, y cuando no te toca, pues aunque te pongas, en fin. Pues muchas gracias, doctor Carlos, gracias amigos, gracias a todos los que nos siguieron estas casi 2 horas, gracias Antonio por la oportunidad, Panchi, muchísimas gracias. Pues los esperamos, ya se puso por ahí, que los esperamos la próxima semana, igual en punto de las 8, para seguir con nuestra próxima sesión, quedando sesiones, y pues a mí no me queda más que agradecer nuevamente a todos, despedirme. Carlos, no sé, algunas palabras finales para tu público. No, igualmente, agradecer a todos, ¿no? Las preguntas, ¿no? A mí me gustaron mucho, ¿no? En esta ocasión todos los comentarios de quienes nos tuvieron, la gentileza, ¿no? De seguirnos y el interés. Las citas, ¿no? Que pusieron por ahí de Rose, las preguntas de Juan y de José Freites, me parecieron muy, muy interesantes. Entonces, bueno, espero que nos podamos ver otra vez por aquí el siguiente martes y continuar con estas pláticas, ¿no? Y ver qué tipo de reflexión puede surgir al respecto.
Muy interesante todo. Gracias por sus preguntas, por sus comentarios. De verdad, nos ayudan mucho a darle mayor dinamicidad a este diálogo. Y pues nos vemos la próxima semana, el mismo día, a la misma hora, por el mismo canal. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta